21º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Muy buenos días. Ya es domingo. Es día y momento en que nos estemos preparando para tener un encuentro con Dios, con el Dios que nos ha creado, con el Dios que nos ama, con el Dios que quiere bendecirnos, con el Dios que sale a nuestro encuentro. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Has tenido un encuentro con Él? De una u otra forma, tú puedes dar testimonio de que existe un Dios real, un Dios que nos conoce, un Dios que nos ama. ¿Te has puesto a reflexionar en quién es Dios para ti? Hoy en el Evangelio vamos a ver cómo Jesús está caminando con sus discípulos y les lanza esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero es algo muy importante ver los detalles del Evangelio, porque muchas veces nosotros, por leerlo muy a prisa o por lanzarnos directamente a lo que consideramos el tema principal, perdemos los detalles, y ahí, en los detalles, es donde nosotros podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Déjame describo un poco la situación. Van caminando por Cesarea de Filipo, y resulta que esa ciudad no es una ciudad propiamente dicha religiosa. No, para nada. No es una ciudad que esté escrita o que haya sido fundada por algún patriarca. No, el simple nombre lo dice, Cesarea de Filipo. Es una ciudad que fue fundada por el Imperio Romano y que de una u otra forma está o busca honrar al César. Por eso esa ciudad ya nos va hablando de que es un territorio difícil, pagano, no religioso. Y es ahí donde Jesús lanza esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto es muy importante porque a veces en nuestra vida es lo mismo. Tratar de decir o confesar quién es Jesús adentro de la iglesia, en medio de un retiro, en una hora santa, pues eso es fácil, cualquiera lo va a poder decir. Cualquiera va a poder decir maravillas de quién es Dios en un momento así. Pero en un momento de aridez, en un momento de sombra, en un momento de angustia, en un momento de pandemia, ahí es donde muy pocos pueden dar testimonio de quién es Jesús. ¿No te parece muy significativo que hoy en el Evangelio salga esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Ahora, esta pregunta tiene como que dos pasos, porque el primer movimiento es: ¿quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ahí sobran respuestas. ¿Qué es lo que hemos oído decir de Jesús? ¿Qué dice la gente quién es Jesús? Ahí nos van a sobrar desde respuestas tan exageradas como Jesús es un extraterrestre, Jesús aprendió artes ocultas en Egipto, Jesús es miles de cosas.
un iluminado, un revolucionista, un conquistador, un soñador, un hombre que peleó por derechos humanos, un hombre, tantas respuestas, algunas muy mal y otras muy acertadas, un profeta, alguien de quien un hombre de bien, una persona que vivió coherentemente con sus valores y con su vida. Jesús simplemente escucha las respuestas. En aquel entonces no dijeron que era un extraterrestre, pero sí dijeron que era Juan el Bautista, que era Elías, que era, qué sé yo qué tanto habrán dicho de Jesús. Siempre Jesús ha sido una persona tan controversial. Cuando acaban todas las respuestas, es cuando Jesús gira y les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Recuerda que esta pregunta no fue hecha en Jerusalén, no fue hecha en Cafarnaúm, donde Jesús hizo los milagros. Fue hecha en una región pagana, en una región árida. Jesús nos va a preguntar a nosotros, ¿qué decimos nosotros de Él? No en un retiro, no en la catedral, sino precisamente cuando estamos pasando esos momentos de aridez, esos momentos de dolor, esos momentos de angustia. Cuando no sentimos la presencia de Dios, es ahí donde Él quiere saber qué opinamos de Él. Pero hay una gran diferencia entre lo que hemos oído de Jesús y lo que nosotros decimos de Él. Si yo hago una pregunta en la iglesia, y la he hecho, por eso lo comparto así. ¿Quién es Jesús para ti? Resulta que la mayoría me dice lo mismo que Pedro. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como si fuera una pregunta de examen, como si tuvieras que escribir la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? Y ahí casi hay quien saca todo el credo, ¿no? Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Espérame. Eso de una u otra forma, también nosotros lo hemos oído de Jesús. Y es correcto, es verdad. Hemos oído muchos disparates, pero también hemos oído verdades de Jesús. Pero aquí la pregunta es, ¿tú, qué dices de Él? Y esto tiene que ser una experiencia personal. Es que es tan difícil poder decir algo que brote desde nuestra experiencia. Mira, yo pudiera conocer tu mamá y yo puedo decir quién es tu mamá. Es la señora fulana de tal, es muy amable, cocina muy bien, vive en tal lugar. Pero es muy diferente a que tú digas quién es tu mamá para ti. Eso no va a ser porque tú lo oíste. Eso no va a ser porque tú estás leyendo el acta de nacimiento de tu mamá, sino porque es una experiencia. Escúchalo bien, es una experiencia personal. Pedro, porque todo el mundo se quedó callado, pareciese que ya se habían agotado todas las respuestas. ¿Y ahora qué decimos nosotros? Pues si ya dijimos todo lo que los demás decían. ¿Y ahora qué digo yo? Ya dije lo que dijo los teólogos, el maestro, el catequista, el sacerdote, el cura, pero ahora yo. Y en el momento de dolor, en el momento de sequedad, en mi Cesarea de Filipo, no en Jerusalén, no en Cafarnaúm, no en mi retiro, sino en mi cuarentena. ¿Quién es Jesús para mí? Y pareciese que esta pregunta no se responde con palabras, sino con mi vida. ¿Quién digo yo en mis acciones? ¿Quién es Jesús para mí? Pedro es quien contesta. Y sabemos que la afirmación que Pedro dice es muy profunda. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero, ¿cómo Pedro llegó a esa respuesta? No porque estuvo indagando en las Escrituras. No precisamente porque fue o convocó a los sumos sacerdotes, a los escribas, sino porque tuvo una experiencia directa con Él.
Por eso Jesús le dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre Celestial. Y eso se da por una experiencia. ¿Quién es Dios para nosotros el día de hoy? Cuando no podemos ir a la iglesia, cuando no podemos ir al templo, cuando tenemos tantas dificultades, tanto dolor, cuando estamos caminando sin ver ningún milagro de Jesús en Cesarea de Filipo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién digo yo quién es Jesús cuando no tengo ganas de orar? Cuando no tengo ganas de leer la Biblia, pues ¿quién es Jesús para mí? ¿Alguien que me hace moverme solamente en ganas o no? Cuando parte de una experiencia personal, ya no importa tanto lo que los demás digan. Yo lo he experimentado y eso hace la diferencia. Los demás podrán cantar serenata, pero si yo lo he vivido, si yo sé quién es Dios, si he tenido una experiencia de su amor, nada me va a mover. ¿Así estaré yo en Jerusalén, Cafarnaúm o en Cesarea de Filipo? ¿Así estaré yo en el mejor retiro, en un convento, en un monasterio, en la catedral? ¿Así estaré yo en un concierto de sanación, en una hora santa? ¿O aún en el mismo suplicio de una cama de hospital? Si yo he tenido la experiencia de quién es Jesús, podré caminar hacia la muerte, pasearme entre las tumbas de un cementerio y sabré que Él es el Dios vivo. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando tú has tenido esa experiencia personal, esa experiencia profunda y real, nada podrá contra ti. No habrá ningún poder del infierno que pueda arrebatarte el amor que has experimentado de Dios. Porque no dependerá de lo que los demás han dicho. No dependerá de una situación o de un lugar como de Jerusalén. No dependerá de los milagros que pudieron suceder en Cafarnaúm, sino que depende de una experiencia de alguien que ha ido caminando con Jesús aún en Cesarea de Filipo, donde ahí no hay nada, sino solamente en el silencio, la certeza de un Dios que camina con nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? No repitas si no tienes que contestar con palabras. Más bien trata de ver, de analizar si has tenido esa experiencia de un Dios real, de un Dios que sale a nuestro encuentro, de un Dios que nos ama, de un Dios que es mucho más real y más fuerte que incluso los accidentes de esta vida, que incluso es más real que esta vida, porque Él es el autor y hay una gran diferencia entre el autor y la creación. Cuando yo conozco al autor, al creador, hago a un lado toda la creación y me dirijo a Él. ¿Quién es Dios para ti? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios de la gracia, de la plenitud, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya me has oído contar esta historia de las etiquetas, ¿verdad? Cuando tú agarras una botella de vino, hay alguien que al ver la etiqueta puede decir, ¿verdad?, ¿qué es el vino? ¿Verdad? O es de segunda fermentación, es un vino rosado, quiere decir que es dulce. O este vino tiene esto y esto. Y pueden decirte hasta posiblemente a qué sepa el vino solamente con leer la etiqueta. Pero nadie se emborracha por estar leyendo etiquetas. Tienes que experimentarlo. Déjame juego con esta analogía de manera inversa. Porque a veces nosotros no conocemos el producto porque estamos tan ocupados poniendo etiquetas.
Una vez un monje sacó a sus discípulos al bosque y les preguntó, ¿qué es esa flor? Y ahí cada monje, cada discípulo, cada novicio empezó inmediatamente desde sus aptitudes y cualidades a describir la flor. Aquel que era botánico agarró la flor, la diseminó, la abrió, empezó a contar los pétalos, ¿verdad? Los pistilos internos que tiene y empezó a decir qué flor era. Hubo otro que era un poco más general y empezó a decir, pues esta flor pertenece a estas plantas que se identifica con estos, florece en esta época del año. Hubo otro que era más como un poeta y empezó a describir la flor desde una poesía, ¿verdad? Empezó a describirla. Y hubo otro que permaneció en silencio. Cuando el monje le preguntó al último, ¿y tú qué me dices de esta flor? Él no supo qué decir. Simplemente dijo, es única. Él fue el que conoció la flor. Los demás se quedaron solamente en el exterior de la flor. A veces a nosotros así nos pasa. Estamos tan ocupados poniendo etiquetas que se nos olvida tener la experiencia. ¿Quién es Jesús para ti? Estoy seguro que Jesús no espera que le des una etiqueta de quién es Él, sino que más bien le abras la puerta para que lo experimentes, para que Él pueda entrar a tu vida, cenar contigo y que tú puedas darte cuenta que hay un Dios que te ama. Que tengas un excelente día.